Auditorio de Hora Cero, muy buen día. Mi nombre es Gerardo Ramos Minor y me da mucho gusto comunicarme vía llamada, videollamada con Horacio Nájera. Él es analista de Hora Cero y bueno, pues él se encuentra en Toronto, Canadá, para platicar sobre este tema tan importante que ha estado surgiendo en los medios de comunicación, la decisión del gobierno canadiense de pedir visa a los mexicanos que ingresan a su país. Horacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Gerardo. Oye, pues cuéntanos, primero que nada, esta idea del gobierno canadiense, por lo que estabas platicando hace un momento, no era tan nueva, o sea, era algo que incluso parece que hasta el gobierno mexicano ya lo esperaba. Sí, en las colaboraciones que he tenido la oportunidad de compartir con el auditorio de Hora Cero, he estado dando cuenta de que ya este es un tema que el gobierno canadiense venía analizando desde hace tiempo. En parte, de alguna manera influido por dos factores. Uno, la presión doméstica de la provincia de Quebec, la provincia que habla francés, francófona, porque ellos estaban recibiendo mucho la llegada, o resintieron mucho la llegada de esta gente que venía y que solicitaban refugio, porque la provincia se hace cargo de ellos. También la provincia de Quebec es uno de los pasos de indocumentados de Canadá a Estados Unidos más utilizados, y ahí viene el segundo punto de, digamos, de influencia, que fue o que ha sido el gobierno de Estados Unidos. El año pasado vino el secretario de Seguridad Doméstica, Alejandro Mayorkas, y lo dijo: queremos que Canadá le ponga visa a los mexicanos porque detectamos que ahora el flujo no es de sur a norte, sino es de norte a sur. Es decir, vienen a Canadá y de Canadá se están cruzando a Estados Unidos. Ahora, hoy en la mañana, este jueves en la mañana, a unas horas de que entre formalmente la visa, la visa entra a las 11 de la noche de este jueves, 29 de febrero, el gobierno de México, la Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, publica un comunicado en redes sociales que da una lectura muy interesante, que es esta. El comunicado dice que en las últimas semanas, no especifica cuáles semanas, el gobierno envió un grupo o una delegación, le llaman ellos misión de alto nivel a Canadá, para tratar este tema de las visas. Y ahí, pues obviamente acordaron temas diferentes, ¿no? Pero voy a leer textual lo que dice este comunicado porque da que pensar. Dice, eh, cito: en las conversaciones sostenidas se consiguió que en vez de la imposición de un requisito de visa general, se mantuviera la ETA, la autorización de viaje electrónica, con restricciones adicionales, lo que cubriría al 60% de las personas mexicanas que viajan a Canadá, según la estimación del gobierno canadiense. Cierro la cita. ¿Qué significa esto? O al menos a mí me da que pensar que el gobierno mexicano ya sabía desde antes que iba a poner la visa. Pero no Y dijeron si nada. lo sabía, ¿por qué nunca? Exacto. ¿Y por qué nunca por qué nunca le dijo a la gente, tenemos información que Canadá está planeando esto, por favor, no sé, prepárense, den consejo, lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, el gobierno mexicano aparentemente lo vino a negociar: oh, bueno, pues deja esto, haz esto, pero no, nunca hicieron su parte de prevenir a la población mexicana de que estuvieran listos porque se venía la visa. Incluso el presidente actúa hasta cierto punto. Ayer en su conferencia él aparenta estar sorprendido por el anuncio, pero pues como lo que vemos aquí en este comunicado, pues no había tal sorpresa, no existiría porque de alguna manera ya se sabían. Ahora, Horacio, ¿qué es lo que se menciona en Canadá, que has estado informándote? ¿Cómo impacta? O sea, a qué mexicanos impacta y cómo les impacta? O sea, todos vamos a tener que sacar una visa, hay algunos que están exentos. ¿Qué es la información que se tiene? Ok, hoy en la mañana también el gobierno de Canadá ya publicó la información específica, y la información es esta: todos los mexicanos que tengan una autorización de viaje autorizada en estos momentos y que tengan pensado viajar a Canadá hoy o mañana o en los próximos días, esa autorización de viaje queda cancelada. Eso es muy importante, queda cancelada. A partir de las 11 de la noche de hoy, de este jueves 29 de febrero. Si tu vuelo sale ahorita a las 5 de la tarde, estás bien. Pero si sale después de las 11 de la noche, ya no. Bueno, esa es la primera. La segunda:
todos los mexicanos que tengan una visa vigente para entrar a los Estados Unidos, la famosa B1, B2, que es la visa de turistas o de negocios temporales, o quienes hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, por ejemplo, personas que vinieron a estudiar a Canadá algún diplomado, alguna carrera, a partir del 2014 en adelante, tanto esos que tienen la visa para Estados Unidos, la B1, B2, o que hayan tenido una visa canadiense en los últimos 10 años, ellos no necesitan visa, no necesitan visa. Ellos solo siguen necesitando la autorización de viaje electrónica. ¿Por qué? Porque sus nombres y sus registros ya están en los sistemas. Estados Unidos y Canadá comparten una base de datos en temas de migración, en la cual si un ciudadano canadiense cruza la frontera con Estados Unidos, su pasaporte al ser escaneado comparte los datos con Canadá y Estados Unidos. Por eso es creo yo, la lógica de esto, que la información ya la tienes, pues. Sin embargo, si tú no tienes visa de Estados Unidos, nunca has tenido visa de Estados Unidos, nunca has venido a Canadá y quieres venir, forzosamente vas a necesitar una visa a partir de las 11 de la noche de este jueves. Ahora, aquí en México la decisión, ciertos sectores de la opinión pública quisieron achacarlo como una decisión xenofóbica, no nos quieren. Sin embargo, por lo que hemos sabido, lo que hemos platicado, también la decisión viene porque había encontrado el gobierno canadiense que había mucho desorden en su flujo migratorio. ¿Podrías contarnos un poco sobre esto? Bueno, sí, de hecho, bueno, las colaboraciones lo que Hora Cero ha estado publicando recientemente y unos meses atrás dan cuenta precisamente de dónde están digamos, esos focos rojos para Canadá. Y los resumimos. Eh, digamos, existen varios grupos de mexicanos que migran a Canadá. Uno, digamos, los regulares son los trabajadores agrícolas temporales, que bajo el Tratado de Libre Comercio vienen, ellos no tienen derecho a residencia permanente, ellos vienen, trabajan una temporada y se regresan, ellos están bien, ellos no hay problema. Están los mexicanos que contratan compañías canadienses para venir a Canadá y ellos un proceso y eventualmente tienen la residencia, ellos tampoco tienen ningún problema. El problema está en los mexicanos que vienen como turistas, entran como turistas con un permiso de 6 meses y se quedan. O en realidad no vienen a hacer turismo, vienen a trabajar. Y existe una eh, industria ni tan subterránea, semisubterránea, digamos, de empleos para personas que tienen documentos. Y ahí es donde los mexicanos han encajado muy bien en temas de, sobre todo lo que es la construcción, la pintura y la limpieza. Entonces, ese es un grupo. Otro grupo, o dentro de este grupo que viene como turista, tenemos también el grupo de esas personas que entran al país y ya estando aquí van a las oficinas de migración y dicen, oiga, quiero iniciar una petición de asilo o de refugio. ¿En base a qué? Y ahí es donde viene el problema, porque la estimación del gobierno canadiense es que entre 7 y 8 de cada 10 de estas peticiones de refugio de mexicanos son falsas, es decir, son casos inventados. Es gente que leen periódicos y van y dicen, pues yo tuve un atentado, no sé, lo que sea. Y el gobierno, no, aunque existe un filtro cuando tú inicias un caso de refugio, tienes una entrevista inicial con un oficial de migración que él determina si sí o no, pues esa entrevista es realmente muy ligera, vamos a llamarlo así. No vas mucho a los detalles. Entonces, esa entrevista regularmente la gente la consigue, pues que se cree lo que se llama el estatus de clamante de refugio. Cuando tú ya eres clamante de refugio, el gobierno tiene una serie de beneficios, vamos a llamarlos así, para que tú quedes, es una especie de limbo migratorio, en el cual tienes un permiso de trabajo temporal, pero es permiso de trabajo al fin. Con ese permiso de trabajo tienes un número de seguro social temporal, que aquí en Canadá el número de seguro social es esencial. Con ese seguro social tú puedes abrir una cuenta de banco, puedes sacar un teléfono, puedes rentar un departamento o rentar una casa, puedes abrir una cuenta de banco, puedes hacer muchas cosas con esto.
Entonces, te da ese seguro temporal e incluso te da también un, te da un apoyo económico. Te puede dar te dan un apoyo económico y en ciertas provincias, como por ejemplo en Columbia Británica, te dan hasta clases de inglés. Entonces, y también tienes derecho a servicio médico de urgencia. Y en algunas provincias y en algunas ciudades existen incluso hasta clínicas para atención médica, ¿no? Entonces, la gente o muchos han buscado esa ruta. ¿Por qué? Porque te garantiza que de entre que inicias el caso a que llegas a tu audiencia final, pueden pasar hasta 3 años. Entonces, en esos 3 años tú tienes esa protección jurídica de un permiso de trabajo, de un seguro social, y eventualmente un apoyo económico. Además, acceso hay organizaciones civiles, iglesias, centros comunitarios que tienen programas específicos para clamantes de refugio. Puedes conseguir ropa, puedes conseguir alimentos, puedes conseguir otro tipo de cosas que te ayudan. Puedes meter a tus hijos a la escuela, incluso si vienes con tus hijos, ya tienes la posibilidad de inscribirlos en una escuela. Entonces, ese es el grupo, digamos. ¿Y qué es lo que pasa? Ya cuando se acerca la fecha de la audiencia, pues simple y sencillamente no se presentan porque saben que les van a decir, van y no tienen elementos, pues son rechazados, pero bueno, ya estuvieron 3 años aquí, ¿no? Hay incluso posibilidades jurídicas de poder extender eso cuando pides las razones, se llaman humanitarias, puedes ganar otros 2 años más aquí en el país, y bueno, esa es una ruta. La otra ruta también, que es la que se está viendo mucho, es la de los estudiantes internacionales. Personas en México están a lo mejor vendiendo su casa, vendiendo sus bienes, aplican para una escuela, sobre todo un colegio, que sería el equivalente como una carrera técnica en México, y vienen a estudiar negocios, sobre todo negocios internacionales, administración de empresas, a nivel de colegio, no de universidad, porque es más barato. Sin embargo, esta es la opción más cara porque, digamos, si a un estudiante canadiense un semestre de colegio le cuesta $3,000, a un estudiante internacional le puede costar hasta 20,000. Entonces, eso es solamente la inscripción. Aparte, tienes que pensar en lo que es la manutención, el viaje y todas estas cosas. Entonces, sí hay un grupo importante que está viniendo. La estadística del gobierno canadiense dice que los mexicanos es el noveno grupo que más visas de estudiantes solicita. Y esto incluye, pues obviamente, colegios hasta universidades, ¿no? Entonces, esos son estos grupos. Y hay otro grupo también, un cuarto grupo también, que viene como turista, se quedan aquí algunos días o algunos meses y eventualmente cruzan ilegalmente a los Estados Unidos, que es su destino final. Y aquí es también donde se ha generado mucho de esta polémica, porque al menos en Quebec se han encontrado grupos o personas, polleros, coyotes, como les quieras llamar, trabajando para grupos del crimen organizado en México que están haciendo estos tránsitos de personas a través de la frontera. La frontera, la de Canadá y Estados Unidos, pues no es nada que ver comparado con la sur. Aquí no hay muros, aquí no hay nada, es llano, y es por donde están cruzando. Entonces, ese es más o menos digamos, ese es el escaparate de los mexicanos, pues, aquí en Canadá. Y ahora otra cosa también, o sea, y contrario a lo que en México podríamos pensar, que pues también este tema de la migración ya está representando un problema para los canadienses. Me comentabas que hay provincias donde hay una situación de vivienda, una crisis de vivienda. Sí, los estudiantes internacionales en particular, digamos que si tú quieres emigrar a Canadá de una forma lo más, digamos, el camino legal más utilizado es a través del estudio. Otra vez, la gente viene a un colegio o viene a la universidad, más a los colegios porque son más cortos y más baratos, y lo que hacen es que después tú haces un programa que regularmente dura 2 años. Después de esos 2 años, la provincia donde vives abre, digamos, un número determinado de oportunidades para que tú apliques para obtener o acceder a la residencia permanente y después, evidentemente, la ciudad. Bueno, la situación es que
particularmente estudiantes internacionales de la India han visto esta oportunidad como la más importante y también ahí se han detectado problemas. Hace un par de meses, un avión completo con 150 y tantos estudiantes de la India o pasajeros de la India, los detuvieron en el aeropuerto y los regresaron porque todos decían, vengo a estudiar. Y resulta que al ponerse a checar las cartas de aceptación, los oficiales de migración encontraron que todas decían lo mismo, que todas eran de la misma escuela, entonces empiezan a llamar a la escuela y la escuela dice, no, esa carta, a esa persona no está aceptada y se dan cuenta que todo era un fraude, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los estudiantes internacionales han generado una crisis de vivienda, entre otros factores, muy fuerte en las grandes ciudades. Toronto, por ejemplo, aquí se han detectado lugares, departamentos de 2 recámaras con 15, 20 personas viviendo ahí. Incluso te comentaba que se acaba de dar el caso de una vivienda en un suburbio de Toronto que se llama Brampton, donde encontraron que la cochera, ni siquiera techada, la cochera de afuera de la casa, la rentaban para que una persona estacionara su carro y viviera dentro de su carro. Un estudiante internacional. Imagínate de ese tamaño está la crisis. Entonces, esto ha detonado o ha sido un factor muy importante en esta crisis de vivienda que también hace cosa de 2 o 3 semanas el gobierno anunció que iba a limitar los permisos, ya los permisos de trabajo para la familia ya no van a ser abiertos como eran antes. Ahora, si yo voy a estudiar con mi esposa no tiene permiso de trabajo si yo vengo a estudiar a un colegio. Si yo vengo a estudiar solamente maestría o doctorado, mi esposa sí tendría un permiso de trabajo abierto. Entonces, el gobierno, y aumentó también la cantidad de dinero que les piden para manutención. Antes, para un solo estudiante pedían 10,200, $10,500 por semestre. Ahora están pidiendo, le aumentaron a 20,000. Entonces, obviamente, ¿para qué? Para que tengan más recursos, ¿no? Entonces, también, otra vez, los mexicanos es el lugar 9 en aplicante o en personas que tienen visa de estudiante y es el grupo latinoamericano más elevado. Entonces, digo, ese también es parte de lo que están, de la influencia, digamos, de esta migración mexicana. Bueno, Horacio, pues muchas gracias por platicarnos. Yo por último me gustaría preguntarte, en tu visión, ¿qué implicaciones va a tener esto en el sentido de que el gobierno canadiense, estamos viendo el inicio de un endurecimiento de sus políticas migratorias para llegar a niveles, por ejemplo, como Estados Unidos, o crees qué es lo que crees que venga en el futuro? Mira, bueno, no va a pasar tanto así como en Estados Unidos. Primero porque, bueno, aquí el primer ministro que está ahorita, Justin Trudeau, él es, bueno, su ideología, digamos, es liberal, ¿no? Ellos son no, para nada comparado con Trump o la política que tienen los Estados Unidos. Eh, pero, pero, la expe- eh, Canadá ha vivido dos grandes migraciones de mexicanos. La primera fue en el 2008-2010 y esta es la segunda, la que ahorita se está tratando de contener. Lo que pasó en el 2008-2010 fue que se endureció mucho el tema de las audiencias de refugio. También fueron o sea, fueron mucho más críticas, mucho más duras de que pudieras obtener el refugio, haciendo esto que la gente evidentemente decidiera regresar. Eh, el ¿Qué va a pasar a largo plazo? Es difícil saber porque también aquí en Canadá el primer ministro, su fuerza política está muy reducida ahorita. Incluso se está debatiendo si en el 25, en teoría en el 25 hay elecciones para primer ministro, pero están negociando, o están presionando para que sean antes. Ahora, lo peor que le podría pasar a México sería que ganaran los conservadores, Mm. el Partido Conservador. El candidato del Partido Conservador, Pierre Poilievre, él ha sido muy, muy, muy crítico, incluso ha sido incluso muy alineado a lo Trump. Entonces, si él ganara, sí podría haber medidas más duras. ¿Qué medidas duras podrían ser? Bueno, deportaciones más
fuertes, eso podría pasar. Limitar, evidentemente, o endurecer los requisitos para que un mexicano pueda viajar a Canadá. Ah, eso creo yo que podrían ser como las medidas más a largo plazo, pero otra vez, dependiendo de quién gane, ¿no? Si los liberales siguen en el poder, a lo mejor esto va a durar 1 o 2 años. Cuando cambie el gobierno también de México, creo que también ese va a ser un papel una situación muy importante que va a pasar en las elecciones de junio. Y de ahí pues ya se iría viendo cómo reacciona, ¿no? Esto es así como una estira y afloja. También habrá que esperar lo que vaya a hacer el gobierno de México en retribución. Va a poner una visa para canadienses, va a poner un impuesto especial. ¿Qué va a pasar también con eso? Pues Horacio, muchas gracias. Gracias por tomar la llamada para platicar de este tema que, bueno, está llamando mucho la atención y, bueno, había muchas dudas. Qué bueno que nos estás aclarando varias de las situaciones que se van a vivir. Gracias por esta conversación. No, gracias a ustedes. Un saludo.